Todos son bienvenidos, le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Queremos darle pues la bienvenida a todos ustedes y también queremos agradecerle a Dios que Él nos acompaña en este momento, en esta reunión. Quisiera que pudiéramos hacer una oración, quisiera invitarlo para que oremos y podamos pedirle a Dios su asistencia, su ayuda, su favor para esta actividad, esta reunión, que Él esté acompañándonos en el momento de poder estudiar, meditar en su palabra, que sea Él con su espíritu ayudando a nuestros corazones en esta hora. Señor, queremos agradecerte, Señor, queremos darte toda la gloria, Señor. Tú eres digno, Señor, de poder recibir toda alabanza, toda adoración, Señor. Tú eres digno, Señor, de que cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, podamos reconocer quién eres tú, Señor. Podamos rendir nuestros corazones, rendir nuestras vidas a ti. Y, Señor, en esta hora que nos permites estar juntos, queremos, Señor, suplicarte que el favor de tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Que tú estés dando, Señor amado, la dirección, que estés dando, Señor, la palabra, que estés, Señor, ministrando nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, esté ayudando a nuestras almas para entender lo espiritual, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, te hemos alabado, te hemos bendecido, Señor, te glorificamos porque tú lo mereces, Señor, tú eres digno. Y, Señor, quisiéramos ahora solo pedirte que nos ayudes para que nuestras almas puedan oír tu voz. En el nombre de Jesús nos queremos encomendar a tu gracia, a tu favor, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Quiero el día de hoy compartir con ustedes sobre nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Creo que esta es determinante para que nosotros podamos recibir de Dios, recibir de Cristo, precisamente el alimento y aún ver el poder, ver la autoridad, ver la gracia de parte de Dios en nuestras vidas y lo que la palabra de Dios puede hacer entre nosotros. Quiero invitarle para que veamos un texto que está en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quisiera que volviéramos a leer este pasaje, a darle lectura. Pongamos atención en lo que nos dice aquí. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, es casi que las palabras que introducen para que el escritor de esta epístola de los Hebreos nos lleve a toda una serie de cosas donde se centra sobre la persona de Jesús, pero yo quiero retomar o quiero tomar esta porción de la Escritura porque nos hace referencia a cómo Dios tiene un interés, y dice aquí que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y la verdad es que cuando nosotros tomamos la Escritura, tomamos la palabra de Dios y nosotros vamos a ella, leemos la Escritura, abrimos los textos de la palabra y dejamos que la palabra de Dios esté hablando a nuestras vidas, se cumple lo que dice aquí la Escritura. Se cumple esta porción diciendo Dios que Él habla
habla muchas veces y habla de muchas formas a nuestras vidas. Entonces, mira, aquí también lo que nos dice es que, hablando del pueblo de Israel, a ellos se refiere con los padres a los que estaban escribiéndole esta epístola, a los hebreos. El pueblo de Israel dice: a nuestros padres Dios les habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Les habló por los profetas, etcétera. Entonces ellos tenían esa oportunidad de poder tener también la palabra de Dios. Y mira, no solamente fue anunciada de una manera presencial o viva ahí, los profetas en medio de los israelitas del pueblo de Dios anunciando las palabras, sino que también posteriormente los profetas escribieron todas esas cosas que habían sido anunciadas al pueblo. Y la tenían, por decirlo así, oída, pero también la tenían escrita. Y entonces dice aquí el escritor que así los padres habían recibido la voz de Dios o la palabra de Dios muchas veces y de muchas maneras. Y ahora en estos tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Ahora, quiero decirte algo interesante. Aquí lo que dice la Escritura es que a partir de la venida de Cristo, Él vivificó o personificó la palabra de Dios. O sea, Cristo era la palabra de Dios cumplida, realizada. La palabra de Dios viva en medio del pueblo de Israel. Y por eso dice el escritor de Hebreos: y en estos tiempos nos ha hablado ahora por el Hijo. Se refiere al Hijo de Dios, se refiere a Cristo. Y bueno, mire, la verdad es que nosotros tenemos un grande privilegio, porque imagínese el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Ellos tenían solamente 5 libros. 5 libros que podían de alguna forma conocer, meditar, estudiar. Y esos 5 libros les podían ayudar a entender el propósito que Dios tenía para ellos. Aún les habla precisamente en ese libro, hace referencia, ilustración, hace una sombra y una figura de lo que vendría posteriormente en el tiempo de Cristo. Se hace referencia a Cristo como el sacrificio vivo, el sacrificio perfecto para poder limpiar las conciencias, las mentes, la culpabilidad del hombre. Y entonces mira, en aquel entonces con esos libros seguramente el pueblo de Israel ya era muy bendecido. Pero si vamos así recorriendo la historia del pueblo de Israel y cómo Dios fue agregando palabras, momentos, personajes que dieron mensajes, que le dieron un mensaje al pueblo de Dios de parte de Dios, entonces vamos agregando cada vez más palabras. Y si llegamos al tiempo de Cristo, mira, para el tiempo de Cristo ya habían venido muchos profetas. Varios profetas habían visitado al pueblo de Israel y todos ellos anunciaron y hablaron el consejo de Dios, la voluntad, el plan y el propósito que Dios tenía para ese pueblo. Ahora, esos libros aquí los tenemos tú y yo en la Escritura. Tenemos también en el tiempo de Cristo su visitación. Aunque Cristo nunca escribió, por decirlo así, algún libro, algún texto, no escribió algún documento, sin embargo las personas que estuvieron con Él y vieron sus hechos, sus obras, sí escribieron y dieron testimonio y dan testimonio de lo que Jesús vivió, habló y lo que Él también enseñó. Entonces todo eso también lo tenemos. Y particularmente está en los 4 evangelios, lo que es Mateo, Marcos, lo que es Lucas y el evangelio de Juan. En esos evangelios tenemos precisamente todo lo que requerimos conocer sobre Cristo en este mundo, en esta tierra y su propósito para estar aquí con nosotros. Pero además de eso, posterior al tiempo de Cristo, viene el tiempo entonces de los apóstoles, de los discípulos, de la iglesia, y entonces vemos la obra de Dios a través de su iglesia, Dios usando
a sus siervos, usando a sus ministros, para que la palabra de Dios también pudiera quedar plasmada, anunciada, plasmada y ejemplificada a través de su conducta, de sus vidas, y tenemos esos ejemplos aquí en la Escritura. Entonces, por decirlo de esta forma, nosotros tenemos pues todo un compendio, todo un libro que nos habla cosas realmente interesantes, importantes de conocer, pero sobre todo no solo de conocer, sino de permitir que esas cosas que están escritas gobiernen en tu vida, dirijan tu vida. Y eso es lo más interesante de esto, porque mira, el conocimiento en sí no nos salva y el conocimiento no nos hace piadosos, el conocimiento no nos hace personas que podamos acreditarnos como merecedores de la vida eterna, de la salvación, del perdón de nuestros pecados, sino que la palabra de Dios obre en nuestras vidas y nos conduzca precisamente hacia la salvación. Un hombre quizás muy entendido en la palabra de Dios, en una ocasión le decía a un joven, y le decía unas palabras muy ciertas. Le decía: tú desde muy pequeño has conocido, has oído, has aprendido, has sabido las sagradas escrituras. Y dice, ellas te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación. Eso está ahí son las palabras que le daba Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Usted puede revisar eso. Ahí precisamente Pablo le decía a Timoteo la importancia de lo que ahora él conocía y que ese conocimiento le podía dirigir a encontrar la salvación de su alma. Entonces, lo interesante de conocer la palabra de Dios es permitir que la palabra actúe, influencie, conduzca, y en otras palabras podemos decir, permitir que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Y mire, esa transformación no queda solamente en la salvación. La verdad es que a veces tenemos el concepto, bueno, creo que yo ya soy salvo, creo que yo ya estoy yendo ahí, más o menos la llevo, me estoy conduciendo mejor, ya soy una persona diferente, he cambiado estas cosas, estos otros asuntos, y quizás en nuestra vida pensamos que el buscar, que el estar ahí en las cosas de Dios, escuchando, eso es solamente lo que Dios tenía como propósito. La verdad es que todos los días, y no importa hace cuánto Cristo ha venido a la vida de una persona, todos los días que estamos sobre esta tierra, no cesamos de conocer y de aprender y de permitir que la palabra de Dios esté transformando nuestros corazones. Si hay alguien que siente que ya ha alcanzado todas las cosas, que ya tiene el conocimiento, si ya hay alguien que piensa que ya la palabra de Dios obró, actuó hasta ese límite en su vida, pues la verdad es que está poniendo una cadena, está atando, está limitando el poder, la autoridad que tiene la palabra de Dios en la vida de una persona y aún de un creyente, de un hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios sigue actuando en este tiempo. Pero para que nosotros podamos realmente recibir de la palabra de Dios, mucho depende de nuestra actitud. Mucho depende de qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios. Yo quiero resaltar algo muy importante que veíamos en este verso, en el capítulo 1 de Hebreos. Y es algo muy cierto, o sea, es una verdad que tenemos aquí en la Escritura. Dios siempre nos está buscando hablar. Eso es lo que veíamos ahí en Hebreos, en el capítulo 1, verso 1. Dios siempre busca hablarle al hombre. Y si tú estás hoy aquí, has venido, has sido invitado, mira, seguramente ese es el propósito de parte de Dios.
El propósito de Dios, que tengas alguna persona, algún familiar, algún conocido que te habla de las cosas de Dios, no es en sí solamente porque Él sienta un deseo y un anhelo de que tú conozcas lo que Él ha conocido, sino porque está el deseo de Dios de que tú puedas conocerlo a Él, conocer a Dios. Y tus ojos, tu corazón, tus oídos puedan ser abiertos en el sentido espiritual para que comprendas cuál es la necesidad que tiene tu alma. Y seguramente por eso Dios te ha traído a este lugar, por eso Dios te permite escuchar esta palabra, este mensaje. Dios quiere hablarte. Y mira, yo quiero que nos llevemos también algo en este día. Todos los días, cuando tú te levantas, ¿sabes? Yo creo que lo que siempre debemos de tener presente es que ese día, cuando tú te despiertas, Dios quiere hablarte a tu vida. Dios quiere hablar a tu vida. Dios, cuando tú te levantas, te despiertas, abres tus ojos y quizás estás pensando en tus actividades, en las cosas que vas a realizar el día de hoy, tu trabajo, la escuela, distintas situaciones que estás pensando. Pero mira, lo primero que debe de venir a nuestra mente es preguntarnos, ¿qué querrá hablarme hoy Dios? ¿Qué querrá hoy Dios decirme? Y quizás si así podemos hacer todos los días, así vas a iniciar de una manera muy buena el día. Vas a poder iniciar muy bien ese día, con una expectación, una expectativa para poder oír, escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre está buscando hablar al hombre. Y mira, entonces lo que hoy también podemos entender es que la importancia de la palabra de Dios, Jesús decía que sus palabras son vida. Mira, vamos a ver este texto en Juan capítulo 6, verso 63. El Evangelio de Juan capítulo 6, el versículo 63, es Jesús el que está hablando aquí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice aquí que las palabras, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y mira, así como todas las mañanas necesitamos tomar el lunch, el almuerzo, un desayuno antes de irnos a trabajar y a tener una actividad, necesitamos la vida espiritual a través de la palabra. O sea, las palabras que son vida, dice, son espíritu y son vida. Esas palabras que están en la Escritura, las palabras de Dios que tenemos en la palabra, en la Biblia, son las que nosotros requerimos. Yo creo que en este tiempo es muy fácil que nosotros busquemos consejo y pidamos consejo con muchas personas, y no está mal. No está mal el buscar consejo. Pero a veces nosotros buscamos el consejo y queremos de alguna manera tener ahí una respuesta a nuestras dudas, nuestras preguntas, la incertidumbre. Tengo miedo, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi familia, ya no sé ni quién soy, ni a qué para qué estoy en este mundo. Y muchas cosas traemos quizás en la mente y a veces estamos buscando un consejo y una dirección. Está bien buscar ese consejo. A veces, mira, desafortunadamente nosotros queremos escuchar nuestro propio corazón, y nuestro propio corazón nos dirige a hacer cosas que a veces nos han hecho sentirnos fracasados, nos han hecho sentirnos que no vale la pena tener una vida así, que hemos cometido muchos errores, muchas faltas, que hemos regado mucho, que hemos cometido muchas situaciones que han dañado nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor, y a veces por haber escuchado nuestro corazón. Tenemos realmente necesidad de que nuestras preguntas y dudas sean respondidas. Pero a veces también a quién acudimos, a quién escuchamos, eso realmente determina si nos va a ir bien
o nos va a ir mal. En una ocasión, mira, Dios le decía a un hombre llamado Josué. Dios le decía a un hombre llamado Josué, aquel hombre que se levantó después de Moisés. Cuando Moisés muere, Josué se levanta y Josué va a entrar a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Y Dios le decía un consejo, le daba varios consejos, pero uno de estos consejos era fundamental, era el principal, era el que iba a sostener todo lo que él hiciera, todo lo que él emprendiera. ¿Y sabes qué fue el consejo que Dios le dijo? Le dijo: no se aparte de tu boca el libro de la ley, ni de noche ni de día se aparte este libro. Y dice que si meditaba en él de día y noche, dice, todo lo que él emprendiera le iba a salir bien, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El consejo fue oír la voz de Dios, escuchar el consejo y la voz de Dios a través de su palabra. Y ese es el consejo que también Dios nos da a nosotros. A veces estamos realmente atenidos, esperanzados a que venga el consejo, a lo mejor del compadre, del amigo, de aquel vecino a lo mejor que hasta está esclavo del alcohol. Aquella persona que a lo mejor está llena de resentimiento, de dolor en su alma, está lastimada emocionalmente, ha sido afectada por el esposo, por la familia que tuvo, o ella misma se ha metido en un sentimiento de odio y desprecio hacia otras personas que la lastimaron, y esa persona está atrapada a muchos sentimientos que ni ella puede controlar, quitar de su vida. Y entonces a veces buscamos personas así. Los jóvenes buscan a un maestro que pues no ha podido tener éxito en sus relaciones personales o en sus relaciones de pareja. Ha cambiado de pareja muchas veces y ni él mismo sabe cuál es la dirección adecuada para su vida. Y a veces las personas idealizan a determinadas otras personas, las idealizan. Ay, es que se ve que es una persona muy inteligente, se ve que es una persona muy buena, se ve que es una persona que sí sabe, se ve que es una persona que es feliz. Y mira, la verdad es que a veces eso solamente es en apariencia. Quiero decirte algo, Dios ha buscado muchas veces hablarnos a nosotros. Dios ha buscado muchas veces y seguramente todos los días está buscando hablar a tu vida. Hay quienes hasta buscan mejor que el brujo les adivine, les diga qué va a ser de su suerte, qué va a ser de su futuro, qué va a ser de su relación amorosa, qué va a ser en su negocio, en su trabajo, qué va a ser en su vida familiar. O sea, están buscando ese tipo de cosas y no buscan a la persona indicada que les dé la dirección, que les dé el consejo y que les diga cómo arreglar su vida ante él y ante los demás. Bueno, tristemente eso pasa mucho en nuestro país. Ojalá entre nosotros pues hayamos también entendido y comprendido que es el tiempo de buscar el consejo de Dios, buscar su palabra y permitir que la palabra de Dios esté hablando a nuestras vidas. La pregunta aquí sería, ¿estamos oyendo a Dios? ¿Tú estás oyendo a Dios? Y si nos preguntamos otra cuestión también más allá de esto, ¿con qué actitud estamos escuchando a Dios? Al venir a una reunión, al leer la escritura, al escuchar una enseñanza, al recibir un mensaje, un consejo de alguna persona que nos habla de parte de Dios, ¿con qué actitud estamos oyendo precisamente la palabra de Dios? Bueno, quiero decirte que eso va a ser determinante para que veamos lo que Dios puede hacer a través de su palabra en nuestras vidas. La actitud va a determinar de qué forma nosotros podemos encontrar la ayuda de Dios y también poder ver la obra de parte de Dios a través de su palabra en nuestras vidas, aún en nuestras familias. Quiero hablarte de algunos personajes que no consideraron el consejo de Dios.
algunos personajes de distintos tiempos, algunos en la Biblia, otros pues no necesariamente estuvieron en la Biblia, pero de alguna forma sabían o escucharon acerca de la palabra de Dios, conocieron, oyeron la palabra de Dios, y cada uno de ellos optó por el camino equivocado. O sea, todos ellos de los que te quiero hablar ahorita optaron por el camino errado, equivocado. No escuchar la palabra de Dios, no tener la actitud para recibir la palabra de Dios, rechazar, menospreciar la palabra de Dios. Y mira, hay un personaje en la Biblia que seguramente si tú has leído la Escritura lo has oído, y es el rey de Egipto, o conocido más bien como Faraón. Faraón, el que nos habla la Escritura en Éxodo del capítulo 5 en adelante, nos habla de un hombre llamado como Faraón, el rey de Egipto. Y posiblemente este hombre se conoció precisamente entre las dinastías de los faraones, se conoció como Ramsés II. Ramsés II era probablemente ese faraón en el cual Moisés se presentó con Aarón para darle ese llamado: Dios nos ha enviado para decirte que dejes salir a su pueblo. Y esa fue la palabra de Dios que escuchó en ese entonces Faraón. Escuchó esa frase. Vamos a ver la diapositiva. Aquí está una de las esculturas que le construyeron a Ramsés II. Y ¿sabes él qué dijo? Cuando él escucha la palabra de Dios por boca de Moisés, por boca de Aarón, entonces Faraón dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y mira esa frase que dice Faraón, muchas personas la han repetido durante mucho tiempo. Distintos personajes. ¿Quién es Dios? Algunos dicen: no, pues Dios no existe. Dios no existe, Dios es una creación, una invención de los hombres. Y aquí Faraón tiene ese argumento: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? O sea, si ni siquiera sé quién es ese Dios, ¿cómo voy a escuchar su voz? ¿Cómo voy a oír su palabra? ¿Cómo voy a oír su consejo? Y eso lo dice ahí en Éxodo 2, capítulo 5, verso 2. Bueno, de ahí empiezan las plagas a venir sobre la tierra de Egipto, y todo lo que nos describe hasta el libro de Éxodo en el capítulo 12, donde vinieron las plagas. Del capítulo 5 hasta el capítulo 12 nos habla de todas las plagas que vinieron sobre la tierra de Egipto. Y en el capítulo 14 nos habla de la destrucción del pueblo, o del ejército de Faraón. Este hombre, por no oír la voz de Dios, se comprometía, primero diciendo: sí, voy a dejar salir a tu pueblo. Y de repente, mira, cuando el pueblo de Israel ya había salido después de la última plaga, la muerte de los primogénitos, entonces Faraón resiste lo que había hecho y va tras los israelitas para volverlos a esclavizar. Y en el Mar Rojo, cuando los israelitas pasaron en seco, Dios abrió el mar, y Faraón iba siguiendo con su ejército a los israelitas, y Dios hizo que el mar regresara, y todo el ejército de Faraón fue destruido en el mar. No solamente su ejército, toda la ciudad, toda la tierra de Egipto estaba devastada por las plagas: granizo, langostas, las tinieblas, las úlceras. Todas las cosas que estaban cayendo sobre ese pueblo habían devastado esa ciudad. La muerte de los animales, habían venido un gran desastre sobre esa tierra. Estaba devastado. Todo por no oír la palabra de Dios, por no oír el consejo de Dios. Su frase fue: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y esa frase todavía la siguen diciendo muchas personas, todavía está en los labios de muchas personas.
aprendamos en lo que nos muestra la Escritura de aquellos que no consideraron la palabra de Dios. Otro hombre era un rey llamado Joacim. No sé si usted ha escuchado, ha leído esta parte en los libros de los reyes y de las crónicas. Nos habla de los distintos reyes. Después del rey David estuvo el rey Salomón, y después del rey Salomón vino su hijo Roboam, y después de su hijo se dividió, precisamente en el tiempo de su hijo se dividió el reino de Israel, se dividieron 10 tribus que se consideraban las tribus del norte y 10 tribus del sur. Entre ellas estaba la tribu de Judá y la de Benjamín, que se quedaron con los reyes del linaje que venía de David. Y los otros reyes, más bien las otras tribus, constituyeron sus reyes. Y entonces de ahí se separó el reino. Bueno, todos los reyes de Judá, vinieron varios reyes en el reinado de Judá, hubo varios reyes, y entre ellos estuvo Joacim. Joacim fue de los últimos reyes que estuvo sobre Judá. Cuando este rey Joacim, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Cuando este rey Joacim estaba ya gobernando sobre Judá, el pueblo del norte, Israel del norte, las 10 tribus ya habían sido dispersadas, llevadas cautivas por los asirios, solamente quedaba el reino de Judá. Bueno, Joacim, en ese entonces estuvo el profeta Sofonías y el profeta Jeremías. Y Jeremías estuvo predicando a este hombre, y mira, a este hombre no le gustaron las palabras de Jeremías. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Jeremías? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos han leído ese libro? Aunque no completo, han tenido noción de lo que dice ese libro. Es un libro que habla de muchos castigos, de muchos juicios, de muchos tratos de parte de Dios. No solamente sobre Judá, sino sobre las naciones que estaban en ese entonces, Egipto, Asiria, sobre los babilonios o sobre los caldeos, y así se habla de muchas tierras, se habla también de la tierra de Moab y los juicios que vendrían sobre ellos. Bueno, pues como Jeremías siempre estaba hablando de juicio y de condenación, pues era algo que no le gustó al rey Joacim, y Joacim mandó quemar el rollo del libro del profeta Jeremías. Eso usted lo puede ver ahí en el libro mismo de Jeremías 36. Jeremías 36 habla de que Jeremías había recibido una palabra para este rey, y este rey no quiso escuchar esas palabras, se enojó con el que le estaba leyendo, agarró ahí como una especie de cuchilla, rompió el rollo del libro y lo quemó. Lo puso ahí en una especie como de calentador de anafre que tenía ahí porque era el invierno y se estaba calentando, y agarra ese pedazo de libro y lo quema ahí. Imagínate este hombre del mismo pueblo de Israel, del linaje de David, y entonces menospreció tanto la palabra de Dios, rechazó tanto la palabra de Dios, que termina quemando ese libro. Bueno, ¿sabes qué pasó? 7 años después vino el rey Nabucodonosor y lo llevó como esclavo a Babilonia. Eso usted lo encuentra ahí, segunda de Crónicas 36, del verso 1 al 4. Se lo llevaron como esclavo, encadenado, como si fuese un animal de carga, una bestia de carga. Se lo llevaron allá a Babilonia y allá murió. Bueno, son algunos personajes que no, teniendo la oportunidad de recibir la palabra de Dios, no la aceptaron, la rechazaron, y entonces pues sobre ellos pues no se pintaba un panorama agradable ni favorable. Dios propicio o Dios misericordioso quería precisamente ayudar a los pueblos y sobre todo a esas personas que les enviaba la palabra, a poderles ayudar en su vida. Vamos un poquito fuera de estos contextos, vamos a un ambiente más secular, por ejemplo, hablando de un personaje conocido de la Ilustración, allá en Francia, conocido más como Voltaire. Este hombre,
cuando él estaba realmente, era un filósofo y era abogado también, y estaba en muchas cosas en contra de la Iglesia Católica. Realmente no había una lumbrera adecuada sobre el cristianismo en ese entonces. Lo que realmente había era oscuridad y tinieblas respecto a aquellos que se hacían llamar pueblo de Dios. Y Voltaire solamente basaba su perspectiva en lo que veía en el proceder de la Iglesia Católica. Y él decía, él afirmaba que 100 años después de que él muriera, se extinguiría el cristianismo y la Biblia. Serían solamente como un objeto de museo, como algo de la historia, del pasado. Eso es lo que él dijo, estando vivo. Bueno, él murió y 50 años después no se cumplió lo que él dijo. Más bien lo que aconteció es que las sociedades bíblicas de Ginebra compraron su casa y compraron la imprenta que él tenía para difundir su filosofía, su pensamiento sobre la Ilustración. Y entonces, ahora la imprenta era ocupada para imprimir Biblias y su casa para ser un lugar donde fuese depositadas las Biblias que eran trabajadas y fabricadas para después difundirlas. Yo creo que de alguna forma había un mensaje en esto de parte de Dios, un mensaje a aquel que contradice o aquel que de alguna forma osa, se atreve a decir que pues la palabra de Dios va a extinguirse y va a perecer. Bueno, Jesús dijo, ¿no? Decía en Mateo capítulo 5, dice que es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que sus palabras pasen. Otro hombre también conocido, un cantante, John Lennon, un hombre que formó una banda de rock muy conocida en los años 60. Y este hombre, ya como solista, un hombre independiente de la banda, él decía que, cuando él estaba todavía formando parte de esa banda, en una entrevista, él decía que la cristiandad acabaría, desaparecerá. Y no tengo que discutir sobre eso, él decía. Yo estoy seguro. Jesús era ok, así como que algo buena onda, ¿no? Algo agradable, esa era la frase ok. Pero en sus asuntos era demasiado simple, sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él, o sea que Jesús. Eso lo decía en 1966. Y bueno, después de haber dicho estas palabras, uno de los integrantes, uno de los fundadores de esta banda de los Beatles, él fue asesinado por su propio fan, diciendo que la cristiandad y que los asuntos de Cristo implica pues de alguna forma su enseñanza, su palabra. Decía él, son muy simples. Pero bueno, él fue asesinado por un propio seguidor, por una persona que se identificaba con él. Hay otro personaje también que quizás no es muy conocida, era una periodista y animadora de televisión jamaicana, y ella se llamaba Christine. Esta mujer dijo en una ocasión, la Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida. Y en junio del 2006, ella fue encontrada muerta, calcinada en su carro sin poderse reconocer. Bueno, algunos personajes que teniendo la oportunidad de acercarse a la palabra, de haber recibido la palabra, la rechazan, la desprecian, la hacen menos, y obviamente pues eso no es algo cualquier cosa, o sea, no es cualquier cosa hacer eso. Nosotros debemos de considerar cómo estamos acercándonos también a la palabra de Dios. Quiero hablarle acerca de algunas actitudes incorrectas
Ya veíamos aquí algunos ejemplos, yo creo que todos estos ejemplos son más claros, o sea, el testimonio, las referencias de estas personas nos dejan ver que no era la actitud adecuada hacia la palabra de Dios. Pero más hacia nosotros, por ejemplo, puede haber alguna actitud de incredulidad. La incredulidad tiene que ver con aquellos que niegan la palabra de Dios, rechazan abiertamente la palabra de Dios, por ejemplo, los ateos. Las personas que niegan la existencia de Dios, niegan que la palabra de Dios o que la Biblia es un libro de parte de Dios hacia nosotros, divinamente inspirado, y entonces el quitarle peso a eso, pues de alguna forma les lleva a ese grado de incredulidad hacia la palabra de Dios. Pero también hay personas que tienen incredulidad aún asistiendo a la iglesia, aún reuniéndose todos los domingos, escuchando el mensaje de Dios cada 8 días, o a lo mejor estando en su casa y cargando una Biblia, teniendo una Biblia en casa. También puede haber incredulidad en su vida. Por ejemplo, una de las cosas que asombró a Jesús fue la fe que tenían las personas. Hay una mujer que era conocida como la mujer sirofenicia, una mujer cananea, no era del pueblo de Israel, y cuando se encuentra con Jesús esta mujer, mira, esta mujer le pedía a Jesús: ayúdame, tengo una necesidad. Y Jesús entonces se voltea y le dice: mira, no está bien que te atienda a ti, necesito ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa mujer le dice: mira, no necesito mucho, tan solamente un poco de ti. Y entonces Jesús vio la fe de esta mujer y se admiró de la fe de esta mujer. También está el caso de un hombre que nos refiere la Escritura, el centurión romano. Aquel hombre que le decía a Jesús: mira, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, yo no soy digno, pero mi siervo está muy enfermo, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús se admiraba de la fe de estos hombres. Pero sabes, también cuando llegó a Nazaret, la tierra donde él se crió, donde Jesús caminó en su infancia esas calles, seguramente convivió con muchas personas en esos lugares, en esa aldea, en las casas de esas personas. O sea, Jesús creció en ese lugar. Cuando fue a ese lugar, quizás muy dispuesto a bendecir grandemente a todas las gentes que él conocía, la gente se extrañó. Oye, pero si este es el carpintero, este es el hijo de José, mira, aquí está con nosotros sus hermanas y sus hermanos, aquí están con nosotros. ¿A poco este nos va a ayudar? ¿A poco este nos va a enseñar algo de Dios? ¿Nos va a acercar más a Dios? Si nosotros lo vimos muy pequeño, nosotros lo vimos desde muy chico, y entonces mira, sus pensamientos de incredulidad fueron un grande obstáculo, fueron una muralla donde Cristo no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, la incredulidad no solamente tiene que ver con el ateo, la incredulidad tiene que ver con aquel que no tiene la actitud adecuada para recibir y para ver el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios para obrar, para actuar, para transformar, para crear, para sanar, para salvar, para hacer una obra de salvación en tu vida. Cuando no hay esa actitud, entonces la incredulidad va a estorbar en tu vida. Lees la Biblia y no te brillan los textos, es más, te aburre, te da sueño, te gana el sueño. Es mejor estar ahí viendo la televisión, piensa la persona. Cuando hay incredulidad, la gente no entiende la Escritura, es un libro velado, sellado para ellos. Entonces la incredulidad estorba para recibir precisamente de la palabra. ¿Qué otro punto también? La actitud incorrecta es la negación y el rechazo, lo que veíamos en algunos de estos personajes que describíamos. Por ejemplo, Faraón rechazó la palabra de Dios. Joacín rechazó la palabra de Dios. Personajes que de alguna forma se les habló la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han rechazado la palabra de Dios? Por ahí hay una mujer que fue en los años 60, una mujer muy conocida, una mujer quizás que la gente veía muy agraciada en su vida, como que el símbolo del éxito, de la felicidad y el símbolo del placer. Marilyn Monroe.
Esa mujer en ese tiempo la visitó un predicador, le habló de las cosas de Dios y ella no quiso escuchar el consejo de Dios. ¿Sabes qué pasó? Días después la encontraron muerta en su departamento. Se había suicidado tomando ahí algunos medicamentos y pastillas, quitándose ella misma la vida. Negando y rechazando la palabra de Dios. Bueno, cuando no se reconoce a la palabra que es verdadera o no se reconoce a la palabra como verdadera, se niega la autoría o la autoridad que tiene la palabra sobre nuestras vidas. Y eso es lo que afecta y lo que destruye o lo que genera que las personas no vean el poder de Dios en sus vidas. No tiene un cumplimiento la palabra de Dios en sus vidas por rechazarla y por negarse a la palabra de Dios. Yo creo que de aquí puedes tú considerar hasta dónde has permitido que la palabra de Dios entre a tu vida. ¿Hasta qué áreas de tu vida ha entrado la palabra de Dios? ¿Hasta dónde está gobernando la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué áreas está gobernando? En algunas definitivamente te vistes realmente muy dispuesto a lo mejor a decir, sí Señor, esto necesito cambiar. Porque veías que tenías un problema muy grande encima y a lo mejor eso que tenías que cambiar era la borrachera. Eso que tenías que cambiar era la vida de adulterio, y entonces ya querías dejar esa vida y hasta esos grados dejaste que la palabra de Dios empezara a actuar y gobernar en tu vida. Pero mira, no solamente Dios quisiera que la palabra de Dios actuara en ciertas áreas de tu vida. Dios quiere llegar a todo, hasta lo más profundo de tu corazón. Porque no solamente Dios quiere ayudarte a que venzas el pecado, también Dios quiere actuar sanando tu vida, sanando esas heridas que tienes ahí en tu alma, en tu corazón. Esas heridas que están ahí supurando, esas heridas que no han sido vendadas, esas heridas que siguen todavía ahí fluyendo, que siguen ahí saliendo de ese interior, de esa herida sigue fluyendo cosas que te hacen sentirte mal y que cada vez tu vida se te va más y se te va más y se te va más y no encuentras la paz, no encuentras la felicidad y no encuentras descanso ni alivio en tu vida. Sabes, Dios quiere con su palabra venir a cerrar esas heridas. Pero depende si en ti hay negación y rechazo. No permitas solamente en algunas áreas dejar que la palabra de Dios esté actuando. Debes de abrir tu corazón, de abrir tu ser para dejar que Dios siga haciendo lo que Él quiere hacer hasta lo más profundo de tu corazón, de tu alma. También una actitud incorrecta es la crítica. A veces la crítica está relacionada a cuestionamientos que tenemos nosotros o cuestionamientos que te hacen otras personas. Te preguntan y a veces hasta quieren confundirte. Oye, pero la Biblia, ¿no la escribieron los hombres? Oye, pero la Biblia tiene contradicciones. Mira, yo he oído que la Biblia se contradice en esto, se contradice en esto otro. Mira, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios así muy enojón, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios así muy agradable, muy simpático. Y entonces yo ya no sé a qué creer. Y la gente de alguna forma tiene cuestionamientos que de alguna manera ocupa para rechazar o para impedir que la palabra de Dios actúe en su vida. Y hay precisamente una crítica hacia la palabra. Eso también puede ser por la mala interpretación de los textos o de los pasajes. Escuchan a un hombre que habla. Mira, a veces la verdad es que algunas personas que están ahí predicando, pueden predicar cada barbaridad y cada situación que cuando llega una persona por primera vez a ese lugar sin haber conocido de la palabra de Dios, creo que la verdad, hay más discernimiento en una persona que viene por primera vez que en ese hombre que lleva muchos años predicando y tratando de hablar mentiras, engaños y cosas que realmente no dice la Biblia.
Y esa persona ya nomás se presenta en un lugar así para escuchar la palabra de Dios porque ve que hay una mala interpretación de la Biblia. No, aquí lo que quieren es mi dinero. No, aquí seguramente este hombre lo que quiere es quedarse con mi hija. Este hombre seguramente aquí está solamente para sacar beneficio y provecho él. Y sabes, eso mismo lo que va generando es malicia y malicia y malicia en muchas personas. Va generando un ambiente de malicia. Y a tal grado ha habido personas que han sido dañadas por gente que les ha hablado mal la palabra de Dios, que han interpretado mal la palabra de Dios, que hay cuestionamientos, que hay dudas en sus vidas que ni ellos mismos han podido resolver, pero ya se levantan a lo mejor como personas que quieren hablar de las cosas de Dios, o como maestros, o hablar a otras personas, y mira, esas personas lo único que generan es un ambiente de malicia. La gente está muy confundida. Ay, no, pues esta persona tiene preferencia. Mira, esta persona tiene preferencia por esta persona que le ha ayudado aquí o que ha hecho esto. O mira, esta persona, ¿cómo es? Mira, ahí la verdad, en ese lugar las personas son así, son asá. Y hay un ambiente de crítica, un ambiente ahí de cuestionamientos. ¿Y sabes eso qué genera? Un ambiente tenso, donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no reina la gracia de Dios. Más bien, como dice Santiago, es un ambiente donde hay perturbación y hay toda obra perversa. Hay perturbación y toda obra perversa. Hay enojos, ahí salen en pleitos, hay discusiones y hay muchas cosas así. Yo creo que hay muchos lugares o hay muchas personas que se encuentran en un estado así y viven en una iglesia así. Y lo único que han generado es que ahora la actitud más bien la actitud de su corazón hacia la palabra de Dios esté inadecuada y ya no recibe el consejo de Dios, y ya no recibe la palabra de Dios, y la palabra de Dios cuesta trabajo que la palabra de Dios actúe en su vida. ¿Qué otra actitud? La indiferencia. Yo creo que lo que Jesús está hablando aquí es interesante porque, mire, le estaba diciendo a estas personas, erráis, y la palabra errar quiere decir una persona que va en un camino y después se desvía del camino. O sea, por decirlo así, al principio iban bien, pero después se desviaron del camino, se apartaron del camino. Y sabes, la indiferencia es algo que no se da, a veces se da en algunas personas desde el principio hacia la Biblia. O sea, desde que alguien se le invita a una reunión, pues mira, si le dan a escoger, ¿qué escoges? ¿La reunión o ir a la barbacoa? Bueno, pues yo creo que muchas personas van a preferir ir a la barbacoa. Y la palabra de Dios para ellos es indiferente, o sea, es algo que no hay atractivo de la palabra de Dios en sus vidas. Bueno, creo que todos los que estamos aquí, gracias a Dios, no estamos en esa condición. Preferimos privarnos de la comida ahorita y del descanso, poder estar escuchando la palabra de Dios, y gracias a Dios que Dios nos concede estar aquí y que usted está aquí con nosotros. Ahora, la indiferencia es una persona, puede tener una actitud así de entrada, de no querer oír la palabra de Dios, pero también la indiferencia puede ser que es algo que se va dando en el transcurso, en el camino. Dice aquí, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras. Erráis, eso quiere decir que ellos habían a lo mejor hasta iniciado el camino, empezado las cosas de Dios con mucho entusiasmo, con mucho anhelo, con mucho deseo, bien convencidos, bien entusiasmados, bien deseosos de oír y de conocer más de Dios, pero de repente empiezan a desviarse del camino. Ahora, eso es lo que nos dice la palabra errar.
Pero la palabra ignorar que dice adelante, dice ignorando las escrituras. La palabra aquí ignorar no se refiere a desconocimiento, no se refiere a falta de conocimiento. O sea, no es en sí esa palabra. La palabra original quiere decir falta de ver. O sea, hay una frase quizás popular, coloquial, que a veces suena hasta chistosa, como broma. A veces la gente dice, ¿estás viendo y no ves? Y bueno, la frase es como que chusca porque algunas personas la usan a manera de ironía, pero otros lo usan de otra forma, quizás en la falta de saber aplicar el contexto, la frase. Pero cuando Jesús dijo aquí, ignoráis, estaba diciendo, son personas que viendo no entienden. O sea, no era falta de conocimiento, no era la ausencia del conocimiento, sino era el no querer ver. Algo así como el refrán que dice la gente, ¿no? Que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y Jesús, cuando dice aquí, ignorando las escrituras, está hablando de gente que tiene la posibilidad de ver, de adquirir el conocimiento, de ser iluminados por la palabra de Dios, pero no lo quieren. No lo quieren. Eso es la indiferencia. Ahora, aquí si te das cuenta esto, en este contexto, este texto que leímos de Mateo 22, verso 29, le está hablando a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos no eran cualquier persona en ese entonces. Muchos de ellos eran sacerdotes. O sea, era gente que conocía la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que tenían acceso a escudriñar, a leer la escritura, pero Dios veía que no tenían la actitud correcta. No querían ver. No querían que la palabra de Dios iluminara sus caminos. No querían que la palabra de Dios disolviera y resolviera las dudas y conflictos que tenían ahí en sus mentes. Y la pregunta en el contexto es algo que ellos no alcanzaban a entender. Ellos negaban la resurrección. Y se acercan a una pregunta, hasta parecía un tanto ridícula el planteamiento que le habían hecho a Jesús. Una duda que no alcanzaban a ellos a entender, pero estaba claro en las escrituras. Por eso Jesús les dice, miren, ustedes, si están así, es porque realmente no quieren salir de ese asunto. Es porque ustedes están ahí atorados. Son personas que pueden ver, pero no quieren ver. Y a veces la indiferencia es eso. Tú lees un texto de la escritura y no dejas que ese texto actúe en tu vida, obre en ti, porque es algo que a lo mejor toca el interés de tu vida, un interés personal particular. Estas actitudes estorban para que veamos el poder y la autoridad que Dios tiene con su palabra en nuestras vidas y hasta dónde puede actuar el poder de la palabra de Dios en nosotros. Así es que la actitud hacia la palabra de Dios determina la eficacia de la palabra en nosotros. Ya la palabra de Dios por sí tiene un poder, una autoridad y tiene una eficacia. Eso lo veíamos hace 15 días cuando hablábamos acerca de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos da varias figuras de qué es la palabra. Es una antorcha, es un martillo, es fuego. La palabra de Dios es también la leche espiritual, es el pan. La palabra de Dios es una lumbrera. La palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios es todo aquello que nos permite ser alimentados, es agua, etcétera. Y entonces ya de por sí la palabra de Dios tiene una eficacia. Dios la envió con un propósito, pero ¿de qué va a depender que esa palabra actúe? Nuestra actitud. Ahora quiero hablarte de la actitud correcta, pero
solamente aquí voy a tocar un personaje, o quiero hablar de un personaje que nos habla la Biblia. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, yo le invito para que usted pueda ese pasaje leerlo en su casa. Yo se lo platico ahorita a grandes rasgos, y hay algunas cosas interesantes que cuando usted lo pueda leer en casa, usted va a quedar precisamente asombrado de cómo actuó y obró la palabra de Dios en este caso. Está hablando del rey Josías. Ahora, ¿se acuerda de Joacim? ¿Se acuerda del rey Joacim? Bueno, Josías fue el padre precisamente de Joacim. Y Josías, el rey Josías que nos habla Segunda de Reyes 22, este rey, cuando él empieza a gobernar, él ve que el templo de Dios estaba destruido, desatendido, manda a los trabajadores a que arreglen las puertas, las paredes, que arreglen las cosas de ese templo, y entonces entre la labor se encontraron unos rollos del libro de la ley que estaban ahí en el arca del pacto, y entonces se las traen ahí al sacerdote, el sacerdote se las da al escriba, y mira, después llegan hasta el rey, y cuando llegan con el rey le empiezan a leer esos rollos del libro. O sea, estaban leyéndole la palabra de Dios. Y cuando este hombre está escuchando la palabra de Dios, mira, esto es lo que quisiera que me acompañaras a ver qué pasó. Vamos a ver en Segunda de Reyes 22, el versículo 11. Vamos a ver desde el verso 10, por favor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, dice al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y entonces los siguientes versos dicen que van y consultan a Dios. Obviamente la consulta era a través de un profeta, de un siervo, de parte de Dios. Y entonces viene la respuesta en el verso 15, por favor, vamos a leerlo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os ha enviado a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que hablaste, todo el mal que hablé. Este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Bueno, es parte de esta historia, y la historia nos hace referencia a un hombre que también le fue presentada la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Mire, la diferencia fue
inclusive tan importante, o el haber escuchado esa palabra fue tan importante que Dios decidió cambiar la dirección de lo que ya se venía sobre la nación de Israel y aún sobre el mismo pueblo de Israel. Ya se cambió la dirección de lo que venía, la calamidad, la destrucción, el hambre, las enfermedades, la escasez, el sitio que vendrían los ejércitos enemigos a tomar sitio, a poner sitio en Jerusalén, y vendría escasez, hambres, había ahí mucha necesidad, la gente tendría mucha necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo que cambiara eso? La actitud que tuvo una persona para recibir esa palabra. Porque recuerda, Dios siempre está buscando hablarnos. Dios siempre está buscando hablarte. Dios siempre está buscando darte una palabra a tu vida. Pero ¿qué va a determinar el que esa palabra tenga un cumplimiento? Veas el poder, veas la gracia, veas la autoridad de Dios en tu vida, veas que Dios quiere ayudarte. O sea, ¿qué va a determinar que eso actúe? Tu actitud, la actitud nuestra hacia la palabra de Dios. Y aquí vemos el caso de este hombre llamado Josías, el rey Josías. Después de él vinieron otros 2 reyes más, y el segundo rey fue Joacim, y después vino otro rey llamado Sedequías, y vino la destrucción completa de Jerusalén. Dos cautiverios, o 2 tiempos, 2 fechas distintas de cautividad vinieron. O sea, hubo un primer cautiverio, un primer grupo de deportados hacia Babilonia, y después otro grupo de deportados a Babilonia, y en ese segundo grupo de deportados fue la destrucción completa de Israel, o de Jerusalén, perdón. Fue la destrucción completa. Y entonces, en el tiempo de Joacim, estas cosas no vinieron. ¿Sabes por qué? Porque tuvo la actitud adecuada para escuchar la palabra de Dios. La salvación de Dios se manifestó sobre este hombre por haber recibido. Quiero mencionarte rápidamente las actitudes que vemos en este hombre. Bueno, primero, seguramente había una actitud de búsqueda. Una actitud de búsqueda, o sea, mandó a arreglar el templo, y sabían ellos, y los sacerdotes sabían que ahí estaba la palabra de Dios, en el templo estaba la palabra de Dios. Guardaban los judíos copias de los libros, o de los rollos de los profetas, de la ley de Dios, y también había un ejemplar, o había había unas réplicas de las tablas de Moisés, de los 10 mandamientos. Y seguramente había otros rollos que anunciaban lo que Dios iba a hacer a causa de, o cuando el pueblo de Israel se apartara de los caminos de Dios. Y seguramente parte de esos rollos fueron leídos. Entonces había una actitud de buscar la palabra de Dios. Inquirieron ahí en el templo, buscaron la palabra de Dios, buscaron el consejo, buscaron la dirección. Y eso es lo que debe de haber en nosotros, o sea, una búsqueda de la palabra. Tú debes de buscar la palabra de Dios constantemente en tu vida. Y más cuando te sientes abrumado, tentado, cuando te sientes confundido, cuando hay momentos de tomar decisiones, necesitas buscar la dirección de Dios a través de su palabra. Mira lo que dice aquí en el verso 8 de Segunda de Reyes 22. Entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías, al escriba Safán, que fueran al templo. Entonces llegan ellos al templo, y dice que habían hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hallaron, y esta palabra hallar quiere decir que obviamente hubo una búsqueda. Buscaron. Ahora, no en vano Jesús nos dijo posteriormente, varios tiempos después, dijo: el que busca, halla. El que busca, halla. Si tú necesitas la dirección y la palabra de Dios en tu vida, un consejo en tu vida, busca en la palabra de Dios. Que sea la palabra que esté dirigiendo tu vida. ¿Qué dice el Salmo 27, verso 4? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y sabes por qué decía esto el salmista?
porque quería estar escuchando el consejo y la palabra de Dios, estar escuchando el mensaje de Dios, inquirir en la presencia de Dios y conocer y oír su palabra. Entonces, esa es la primera actitud, o sea, una actitud de búsqueda. También una actitud de sensibilidad. Algo tiene que ver, la sensibilidad me refiero a un hambre de querer escuchar con atención la palabra de Dios. El hambre que tú pones o el anhelo que tú pones, el deseo de que tú tienes para escuchar la palabra de Dios. Esto es diferente a la indiferencia. Porque hay personas que pudieran tener o aparentar que hay un hambre en su vida, pero cuando la palabra de Dios habla a sus corazones, la indiferencia, ¿qué va a hacer? Que no actúes. Que no dejes que la palabra, esa palabra que estás escuchando, empiece a transformar tu vida, a gobernar en ti, a darte la gracia, a darte la influencia, a darte el poder. Porque Dios usa su palabra para influenciar tu corazón y entonces seas motivado, seas guiado, seas dirigido ¿a qué? A obedecer su palabra, a caminar en esas cosas que Dios muestra. Entonces, cuán importante es tener un hambre de la palabra de Dios. Y bueno, dice, lo oíamos nosotros, que le fue leído al rey. El rey, cuando le dicen, encontramos este rollo de libro, lo empiezan a leer y mira, pues seguramente no era una cuartilla, por ponerlo en un concepto ilustrativo para nosotros. No es una hoja solamente lo que le leyeron. Seguramente era un rollo implicaba muchos fragmentos de la palabra de Dios, una serie de cosas que se abordaban, de temas y de principios que estaban ahí, y había una actitud de estar escuchando. ¿Sabes dónde pasó también esto? En el tiempo de Nehemías. Algo similar a lo que pasó con Josías, pasó en el tiempo de Nehemías. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo, muchos años después, más de 70 años después de que se habían ido cautivos a Babilonia, regresa un grupo de judíos a Jerusalén y entonces empiezan a reconstruir la ciudad. Y en ese tiempo de la reconstrucción, Nehemías, ¿qué hizo? Volvió a leer el libro de la ley a todo el pueblo. Y ahí en Nehemías 8:3 dice, quisiera que lo viéramos por favor, Nehemías 8:3. Dice aquí, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde el amanecer hasta mediodía. ¿Cuántas horas? Aproximadamente 6 horas, desde que sale el sol a mediodía, más o menos 6 horas estuvieron ahí en el sermón, en el culto. Estuvieron ahí escuchando la palabra de Dios. Digo, nosotros no vamos a estar aquí 6 horas, ya en un momento vamos a concluir. Pero fíjese, o sea, dice, y leyeron ahí en esa puerta, estaban desde el alba, dice, desde el alba hasta mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Se refiere que había quizás niños, y los niños pues de alguna forma podían haber estado en otro lugar, en otro momento, en otra cuestión, los que podían estar atentos. Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Mira, la verdad es que nosotros quisiéramos, y a veces cuando tú estás en la angustia, cuando tú estás en alguna aflicción, en alguna necesidad, tú le invocas a Dios, ¿cierto? No, la verdad a mí me ha pasado, yo se los comento también por experiencia propia. A veces estamos tan angustiados, Señor, inclina tu oído, Señor, escúchame por favor. Bueno, ¿sabes? Cuando tú y yo vamos a la Biblia, así quiere Dios que también estemos con los oídos ahí atentos. Escucha mi voz, nos dice ahora Dios a nosotros. Cuando estamos en la angustia, pues quizás clamamos a Dios, pero cuando tú vas a la palabra de Dios, Dios espera que tú también abras tu oído, que estés atento a la palabra de Dios.
Y dice aquí que todas esas personas, dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Posteriormente Jesús, ahí en los evangelios, nos habla de la parábola del sembrador, y Jesús concluye la explicación de esa parábola. Dice que la semilla que cae en buena tierra son los que oyen y entienden. Son los que oyen y entienden. Esas dos frases o esos dos conceptos lo que nos están transmitiendo es la sensibilidad que debemos de tener a la palabra de Dios. Oír. Y oír no es, ahora sí, las mamás a veces luego cuando le llaman la atención a los hijos, ¿qué le dicen? A ti te entran las cosas por un oído y te salen por el otro. Entonces, ¿escucharán los hijos? ¿Oirán los hijos? Pues en un sentido real no están oyendo. No están oyendo la palabra, el consejo, el mandamiento. Porque si la oyera, la retuviera y la haría. Esa es la idea precisamente que también Jesús transmitía en la parábola del sembrador. Los que son sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra de Dios y la entienden. Son dos cosas que van de la mano, y esto tiene que ver con la sensibilidad, el poder oír la palabra de Dios para comprenderla y dejar que esa palabra entonces empiece a actuar en tu vida. Cuando tú haces eso y te dispones a eso, a la palabra de Dios, mira, Dios va manifestando la obra de salvación. ¿Recuerdas que la palabra de Dios es como agua? O como agua, por ejemplo, Jesús decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando tú te dispones de esa manera a la palabra limpia tu vida. Y eso es lo que busca precisamente Dios hacer. Ir renovando nuestro entendimiento, cambiar ese pensamiento que estaba acostumbrando a las cosas del mundo, a quejarnos, a decir cosas, a ver a personas de tal forma, es que este seguramente me quiere hacer mal, y pensamientos de envidia, de malicia, y cuántas cosas había en nuestras vidas. Pero cuando viene y obra Dios por su palabra, viene a renovar el espíritu de nuestra mente, dice la Escritura. Y eso es lo que quiere Dios hacer, pero eso actúa solamente cuando somos sensibles a la palabra. Bueno, vamos a los siguientes puntos. Recibirla con fe. En el caso de Josías, había recibido la palabra con fe. ¿Sabes por qué? En el verso 13 dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo. ¿Sabes qué estaba pasando en ese momento en Josías? En Josías había una convicción en su vida. Esto que he escuchado es firme de parte de Dios y se va a cumplir en cualquier momento. Así es que por favor vayan a preguntarle a Dios, vayan a consultarle a Dios, si acaso alcanzamos misericordia, si acaso encontramos gracia ante sus ojos, vayan a pedirle ayuda a Dios. O sea, él la recibió con fe, sabía que era la palabra de Dios y que lo que estaba ahí escrito se iba a cumplir en su vida. Mire, nosotros debemos de ver la palabra. Toda la palabra realmente es veraz. Y la palabra nos habla cosas de juicio, lo que introducía hace un rato el hermano Víctor. Hay palabras de juicio, lo que dice Jeremías son palabras de juicio. Y son cosas que se van a cumplir. Y no es para que nosotros tengamos miedo, pavor de esas cosas, sino más bien Dios a través de esas cosas quiere inducir en nuestros corazones un corazón que se arrepienta. Quiere producir en nosotros un corazón que sea contrito, un corazón que se humille delante de Dios, una tristeza, como dice la Escritura, la cual es según Dios, una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Ahora, pero también no es lo único que viene en la Escritura. La Biblia también habla de que Dios viene con poder y con gracia a salvar, a redimir, a levantar a los que se han caído, a poder ayudar a las personas. No es lo único que está en la Escritura, el juicio y la condenación. En la Biblia encontramos precisamente también que Dios quiere ayudar a vencer al diablo. O sea, nos quiere ayudar a nosotros a vencer al diablo, vencer las tentaciones, vencer los problemas, el hermano que está en las pruebas, la hermana que está en dificultades, que hay enfermedades, que hay necesidades. También hay consejo de parte de Dios en eso. Para todo el ámbito de nuestra vida, los que necesitan arrepentirse,
está la palabra de Dios. Los que necesitan consuelo, está la palabra de Dios. Los que necesitan ser santificados, está ahí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, no está atada, no está moldeada, no está solamente inclinada hacia un lado de la balanza, sino que es completa, es perfecta. Es una palabra justa, es una palabra recta, es verdadera. Y esa palabra también nos debe de llevar tenemos que recibirla así con fe, creerla. Al creer la palabra de Dios con sinceridad en nuestros corazones, tú vas a ver precisamente el poder de Dios. Y cuando tú te dispones a creerla con fe, mira, de manera natural, eso te lleva a Dios a obedecer su palabra. La obedeces, le crees a Dios. Si Él ha prometido ayudarte, estar contigo, si Él ha prometido levantar tu vida, si Él ha prometido esto, si Dios ha prometido que te quiere salvar, rescatar, que el diablo no va a vencer en tu vida, si Dios ha prometido cosas así, te ha mostrado a través de su palabra, te ha mostrado pasajes de la Escritura, necesitas tú entenderla, recibirla con esa fe, creyendo que son sus palabras, no son las de un hombre, no son las de una persona, no son las cosas de tu propio corazón, no son las palabras de una persona, sino que es lo que Dios ha hablado a tu vida, y recibirla de esa manera, con confianza. El otro punto es la humildad. Esto también es interesante, importante. La humildad es indispensable para poder recibir o para poder, en este caso nosotros, una actitud correcta hacia la palabra es tener una actitud de humildad. La humildad, lo que Dios desea es que a través de esa actitud nosotros le demos la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas y la autoridad que posee la palabra de Dios en nosotros. La humildad tiene que ver con reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestro estado? ¿Quién es el necesitado? ¿Quién es el que necesita? ¿Dios o nosotros? ¿Quién es el que tiene la facultad de hacer las cosas en mi vida? ¿Yo o Dios? La humildad nos lleva a reconocer la autoridad que posee Dios a través de su palabra en nuestras vidas, y Dios quiere influenciar nuestras vidas a través de su palabra. Si nosotros no tenemos una actitud de humildad para reconocer lo que Dios puede hacer con su palabra en nuestras vidas, la verdad es que la palabra de Dios no va a actuar. Mira lo que aconteció aquí con Josías, nos dice aquí Segundo de Reyes 22:19. ¿Qué le decía Dios? ¿O cómo vio Dios? Ni siquiera es algo que expresara Josías con sus palabras, quizás. A lo mejor nunca le dijo a Dios: Señor, mira, yo estoy humillado delante de tu presencia. Señor, mira, yo soy así como que un hombre muy vil. Aquellas personas que tratan de aparentar una humildad. Ay, Señor, yo soy como una cucaracha. Nada más así como queriendo con sus palabras resaltar una supuesta humildad cuando realmente no está en el corazón. Bueno, eso a lo mejor a nosotros nos impresionará, escuchar a una persona que ore así o que se haga ver así. Pero a Dios pues eso no le llena, la verdad, eso no le engaña. Dios conoce los corazones. Y aquí vio el corazón de Josías. ¿Qué vio con Josías? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Se enterneció quiere decir que hubo una sensibilidad a la palabra de Dios. Y además, esa sensibilidad le llevó a reconocer quién era él, cuál era su estado delante de Dios, cuál era su futuro, qué podría pasar más adelante en su vida. Pero no solamente eso, también en humildad vio quién podía ayudarle.
¿quién podía rescatarlo? ¿Quién podía sacarlo de esa condición? Por eso se humilla delante de Dios, sabiendo que solamente en Él puede encontrar respuesta, solamente en Él puede encontrar gracia, solamente en Él puede encontrar misericordia. Entonces la humildad nos lleva precisamente también a tener fe. Una fe para ver quién es la persona que puede ayudarnos. Entonces debemos de recibir esa palabra, la palabra de Dios, con humildad. Y por último, ¿qué otra actitud? Una actitud de rendición a la palabra. Podríamos decir compromiso. No es el compromiso con un hermano, con un pastor, con la persona que te invita, con tus papás. O sea, no es un compromiso con alguien en particular, no es un compromiso con el esposo, no es un compromiso ahí con la esposa o un compromiso con los hijos. O sea, es algo que es entre tú y Dios. Porque Dios es el que ha buscado hablarte. Porque Dios te ha estado buscando para hablarte, para darte a conocer lo que hay en tu corazón, para Él declararte y decirte cuál es tu necesidad, porque Él te ha conocido aún desde que tú estabas en el vientre de tu madre, porque Él ha sabido dónde has vivido, qué has hecho, dónde has caminado, cómo has sido en este mundo, cuántas cosas han pasado en tu vida y cuántas heridas ha habido en tu corazón. Él conoce todas esas cosas y quiere ayudarte en todos esos aspectos. Y mira, la verdad es que no rendirnos a Dios, pues la verdad es que es buscar sufrir, o sea, como que nos agradara de alguna manera el sufrimiento, nos agradara poder estar solamente en la tragedia, en la desgracia, estar padeciendo, estar ahí sufriendo solamente con esa herida, compadecernos a nosotros mismos y no alcanzar un remedio, y no alcanzar la solución, y no alcanzar la respuesta, y no alcanzar la salvación, y no alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pero Dios nos lo presenta, Dios lo pone delante de nosotros. Así es que cuán importante es nosotros rendirnos. ¿Qué hizo Josías? Después del capítulo 23, usted puede leer el verso 2 y 3, Segunda de Reyes 23, el verso 2 y 3, Josías, ¿qué es lo que hizo después de haber recibido ese consejo, de haber escuchado la palabra de Dios? Después él mandó a juntar a todos los varones de Judá, a todas las personas, a los moradores de Jerusalén, sacerdotes, profetas, todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, todos estaban ahí escuchando, y entonces empezaron a leerles el libro de la ley de Dios. Y ese día Josías hizo un pacto. Josías hizo un pacto ahí con Dios y se comprometió a él, instó y llevó al pueblo a que se comprometieran con Dios, a guardar sus mandamientos, dice el verso 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo ¿qué? El corazón, con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Saben cómo confirmaron? Seguramente ahí a una sola voz se escuchó un amén. Pues a lo mejor Dios quisiera que eso hubiera en ti. No sé si todos, pero aquellos que quieran precisamente disponerse también a tener un compromiso con Dios, en acercarnos de la manera correcta a su palabra, y sobre todo tener la actitud para poder constatar y comprobar el poder de la palabra en nuestras vidas. ¿Por qué no terminamos con una oración? Que esto pueda instarnos a ir a la Escritura. Cada vez que vamos a la Escritura, busquemos que actúe su palabra en nosotros, que actúe la palabra de Dios en tu vida. ¿Se arregló su condición? ¿Están en mejor vida? ¿Estarán mejor? No, todo lo contrario. Sin embargo,
También vemos en la Escritura personas o personajes que decidieron buscar a Dios y hacer su voluntad. Dios quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos disponernos a tener la actitud correcta para recibir su palabra. Y quiero decirte que entonces se va a manifestar la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Como aquel día Josías instó al pueblo a que guardaran la palabra de Dios y todos confirmaron ese pacto, seguramente diciendo así un amén. Hoy yo quisiera decirte que Dios quisiera escuchar en tu corazón, ver desde tu corazón que pueda haber un amén así, a su palabra, a tener esa actitud hacia la Escritura. Y tú vas a constatar, comprobar la eficacia, el poder, la autoridad que tiene Dios a través de su palabra. Podrás ver la transformación que hace la palabra de Dios en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has dejado escrito. Gracias porque, como dice Hebreos, Señor, se cumple tu palabra, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, Señor. Creo que ese tiempo sigue todavía entre nosotros, porque muchas veces nos has hablado, nos hablas, y quieres seguirnos hablando, Señor. Ayúdanos a buscar tu palabra, Señor, y a tener la actitud adecuada para recibirla, entenderla, y, Señor, para que tu palabra actúe en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición sobre cada uno de los presentes, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el siguiente domingo para seguir estudiando juntos la palabra. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.